¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo en este lunes 8 de diciembre. Ya se acerca el Guadalupe Reyes, Mona. Así es, estamos a unos días y ya hasta venden por aquí ponche, ya hay tejocotes, muchas cosas navideñas. Lucecitas y pues posadas y todo eso. Pues espero estén muy bien. El día de hoy, pues información importante sobre dos exgobernadores de oposición. Recapturan a César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua, por diversos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y por el otro lado, literal, de Chihuahua a Tamaulipas, pues sabemos que se presentan denuncias contra Cabeza de Vaca, Francisco Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, pues del PAN, y a la par de estas denuncias, pues Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, le anuncia un cargo internacional. Así es, Duli, en el Con Todo les tenemos información de lo que vivimos el sábado en la concentración a la que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena para celebrar los 7 años que tienen al frente del país, que en la presidencia. Y les tenemos pues la petición que hacen militantes de cuidar al partido en el sentido de a quienes se están afiliando, y también el llamado a pues cuidarse de los discursos que fomentan el intervencionismo acá en México. Así es, les tenemos detalles de eso en el Con Todo. Acompáñenos, déjenos sus comentarios y empezamos ya con este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche de lunes 8 de diciembre. Gracias a quienes nos van dejando sus comentarios. Alberto Chávez nos dice que el like 11,000 es para nosotras. Y también nos desea buen inicio de semana. También buen inicio de semana para ti, Alberto, Rodolfo Salas, Hugo González, Renacido, Narciso Sánchez también está aquí comentando. María del Refugio y Gerardo Meléndez nos envía un superchat. Muchas gracias, Gerardo. Nos agradece por iniciar con espíritu navideño. Y sí es cierto, Dulo, y si vienes verde, como verde Navidad. Pues vengo de patriota, ¿no? Porque traigo taquitos. Sí, es cierto. Que fueron los que regalaron al equipo de Sin Embargo. Desde Oaxaca, si no mal recuerdo. Puebla, creo. Mucha alegría, a ver si nos corrige. Sí. Pero sí, agradecimiento especial. No sé si se alcanzan a ver, pero son como unas enchiladas. Son unos taquitos dorados de pollo con crema, lechuga y jitomate. Pues sí, muy para celebrar la Navidad también, con tacos dorados, ¿por qué no? Sí. Gracias. Francisco Escobedo dice que él es el like 11,000. No, pues no sé quién, si fue Alberto o fue Francisco, pero muchas gracias. Dul, pues vamos a empezar con la información que preparamos para este lunes. Iniciamos con el anuncio que hace el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él informó el día de hoy que se han encontrado cuerpos en las costas del norte de Colombia que llegaron arrastrados por la corriente. Ya pidió que se realice su identificación y desde sus redes sociales ha sugerido que podrían tratarse de víctimas de los bombardeos y ataques que ha llevado a cabo Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe. Alertó en sus redes sociales que se encontraron estos cuerpos en el extremo norte de la Guajira, y lo que ha dicho también es que ya se están estableciendo trabajos de coordinación con la Fiscalía de Venezuela.
en uno de sus mensajes escribió lo siguiente: han aparecido estos cuerpos flotando en el mar del agua Guajira, le pido a Medicina Legal establecer identidades y coordinar con la Fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar. La agencia francesa AFP indicó que los cuerpos fueron localizados en una playa de pescadores en el departamento de La Guajira, pero una fuente policial que citó aclaró que todavía no se determinan las circunstancias de estos decesos. Desde la semana pasada, la cadena RTBC dio a conocer que habitantes de La Guajira reportaron el hallazgo de varios cuerpos en la zona que podrían estar vinculados a las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. Los residentes de la zona han aportado fotografías documentando estos hallazgos. Esto es lo que informan medios colombianos. De acuerdo con las denuncias, los cuerpos encontrados pues podrían estar relacionados justamente con estas operaciones, es lo que han citado autoridades colombianas, medios locales en Colombia. Y también lo que ha escrito el presidente colombiano en sus redes sociales es que quienes son asesinados como parte de estos ataques de Estados Unidos son principalmente pescadores, algunos por necesidades hacen viajes cortos de cocaína a los narcos. Eso es lo que ha pronunciado el presidente Gustavo Petro. También dice: los que salen indultados son expresidentes con fuertes vínculos con el narcoterrorismo en Honduras y en Colombia. Los primeros, algunos viajan con kilos, los segundos con centenares de toneladas. Estados Unidos está equivocando, sus aliados no pueden ser los narcos. Esta afirmación pues la hace el presidente Petro en referencia al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue acusado de introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ya había sido sentenciado a pasar más de 40 años privado de la libertad por su relación con el narcotráfico, pero recuerden que el presidente Donald Trump decidió indultarlo hace unos días. Por eso es que hace esta comparación el presidente colombiano con la relación de Estados Unidos y Honduras. Pues justo la semana pasada informábamos de esta denuncia ya ante la CIDH ya a nivel internacional por estos ataques que derivaron en el caso de la denuncia en un pescador fallecido. Y sí quiero destacar estas palabras que da el presidente de Colombia. Son pobres pescadores, algunos por necesidad hacen viajes cortos de cocaína a los narcos, y lo compara con pues los traficantes masivos de esta droga. Y recuerda un poco a los que aquí se llaman mulas, que también por necesidad o obligados van llevando de poco a poco droga de México a la frontera con los Estados Unidos. Sí, Dul, pues este pescador del que les informábamos la semana pasada es Alejandro Carranza Medina, justamente un pescador colombiano, y es el caso que ya está presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso el pronunciamiento de hoy de Gustavo Petro. Y a la par de las palabras del secretario de Guerra diciendo mátenlos, ¿no? Bueno, continuando con los Estados Unidos, pero con un capítulo más de amenazas del presidente Donald Trump. Vamos a hacer memoria de lo que estaba ocurriendo en abril del año 2025. Se hablaba mucho del tratado de aguas que tiene México y Estados Unidos entre el río Colorado y el río Bravo, intercambio de agua, y pues en el marco también de sequías prolongadas que hubo en años pasados, lo cual ha afectado pues a agricultores de ambos lados de los países. Donald Trump ha defendido sobre todo a los agricultores del sur de Texas, una entidad pues justamente republicana. En abril ya había pues advertido que si no se respetaba este tratado, según sus palabras no se está respetando por el lado de México, pues iba a haber incluso aranceles, y de momento había cancelado envíos de agua hacia Tijuana. Eso se dio a conocer en abril. El día de hoy, ya 8 de diciembre, vuelve a emitir al respecto un mensaje en su red social Truth Social, donde asegura lo siguiente: México continúa violando nuestro tratado de aguas, que lleva 80 años, y esta violación está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas.
México aún le debe a los Estados Unidos más de 800,000 acres pies de agua por no cumplir con nuestro tratado durante los últimos 5 años. Esto es lo que él asegura. Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres pies de agua antes del 31 de diciembre y el resto debe llegar poco después. Hasta el momento México no está respondiendo y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria. Es por eso que ha autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera inmediatamente, ya sabe, con sus mayúsculas. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores. México tiene la obligación de, y otra vez sus mayúsculas, solucionar esto ya. Y como siempre, gracias por su atención a este asunto. Enfatizar que justamente este tema de los aranceles en México están protegidas las importaciones bajo el TEMEC. No especifica aranceles a qué sector, más allá de que estamos hablando de la agricultura. Y segundo, los propios agricultores de allá de Estados Unidos se han visto afectados por esta serie de bombardeos de aranceles hacia productos agropecuarios. Entonces, pues se está utilizando la misma herramienta que ha afectado a los agricultores, según esto, para ayudarlos. Y sin enfatizar que está hablando exclusivamente del sur de Texas, pues una entidad republicana que pues le genera votos, porque pues justamente esta zona es un voto duro del Partido Republicano. ¿Qué había dicho en abril, también en Truth Social? El mes pasado, se refería a marzo, detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944. Seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y quizás incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde. Eso fue en abril. Y además de pues un comunicado que emitió las autoridades y el gobierno federal para arreglar este tema de pues la pausa de envíos hacia Tijuana, la presidenta Claudia Sheinbaum en ese entonces, en abril de este año, dijo lo siguiente, que había sido enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del Tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Es decir, sí se les respondió desde abril con un plan integral, particularmente para Texas. Y continúa la presidenta en este mensaje de abril. Han sido 3 años de sequía y en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo. Pues justamente en ese entonces, no solo el gobierno federal reaccionó, también los gobernadores de la frontera norte, que son los que precisamente estaban siendo afectados indirectamente por el tema de la pausa en el envío de aguas por parte de los Estados Unidos. Estamos pues ya no solo hablando de amenazas de aranceles, sino de un, pues aunque sea un lugar común, de un vital líquido. Sí, Dul, recordabas lo que decía en ese momento la presidenta en abril, cuando se llegó a este acuerdo entre México y Estados Unidos. También recordaba que en esa ocasión, pues la presidenta dijo que México va a cumplir con sus compromisos, con estos compromisos hasta donde se pueda, y que cumplirlos pues no será a costa del abasto para México ni para el sector agrícola. Entonces, pues esa es la amenaza que hace el día de hoy Donald Trump. Estamos también pendientes de la respuesta que dé ahora el gobierno de México. Y Dul, ¿qué te parece si vamos ahora con detalles de esta detención de César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua? Aquí en el chat nos están recordando recordando con molestia el video que se difundió hace unos meses de César Duarte bailando. ¿Lo recuerdan? Yo pensé que leyendo poesía, porque también en su momento Romina Gándara nos platicaba que se le vio leyendo poesía. Pero sí es cierto, también estaba en una fiesta allá en la frontera. Sí, yo también lo recordaba. En junio se difundió un video donde se le ve bailando y pues estaba bailando unos días después de que libró acusaciones de corrupción en Estados Unidos. Bueno, pues hoy se confirma la detención de César Duarte en Chihuahua por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo confirmó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
En un comunicado, la Fiscalía detalló: los hechos, materia de investigación en contra de César Duarte, son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua en un esquema de lavado de dinero en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el sistema financiero mexicano. La detención se realizó al cumplir una orden de aprehensión que emitió un juez desde el 16 de mayo del 2024, un juez de control del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. Recuerden que César Duarte ya había sido detenido el 8 de julio del 2020 en Florida y fue extraditado a México el 2 de junio del 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en Chihuahua, y ese proceso está siendo tramitado en la Fiscalía local. En octubre del 2024 se tramitó ante el gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, y esto pues fue concedido el 4 de diciembre de ese año. Hoy, Dul, hace unos minutos, en entrevista con los periodistas, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, también recuerda otra cuestión que hay que investigar sobre César Duarte, que es la posesión de concesiones para utilizar agua. Lo que él decía en esa entrevista es: Duarte es poseedor de 141 constancias de libre alumbramiento, acapara alrededor de 50 millones de metros cúbicos de agua para sus ranchos. Es decir, además de estas investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues también es uno de los políticos que se ha beneficiado por todo el uso de agua. Sí, justo esto, pues recuerden que estaba en libertad condicional, no como tal, estaba libre, pero en esta libertad condicional pues leía poesía y estaba de fiesta, pero también en su momento llegó a dar una rueda de prensa allá en Chihuahua, justo después de que la Comisión Nacional del Agua pues evidenció lo de su presa y acaparamiento de agua en un rancho allá en el municipio de Valleza, Chihuahua. Luego de que pues a nivel nacional, desde la conferencia matutina, fue evidenciado con datos de la Conagua, fue que salió a dar una rueda de prensa acompañado de su defensa, de su abogado. Y aquí es un detalle muy importante decir quién es su abogado. Es Juan Carlos Mendoza. Él, cuando César Duarte era gobernador de Chihuahua, 2010-2016, era el jefe del jurídico de Conagua en Chihuahua, es decir, pues tenía gente muy cercana dentro de la Conagua, que es la que emite las concesiones, tanto a él como a su prestanombres. En ese entonces, en esta rueda de prensa, en junio pasado, el exgobernador pues trató de desmentir a la Conagua diciendo los siguientes datos. Dijo que su padre, Crescenciano Duarte Tarín, era el que tenía el permiso de la Conagua desde el año 1942, ahora resulta que antes del Tratado de Aguas, para el rancho El Saucito, donde la dependencia derribó una presa con la que acaparaban 700,000 metros cúbicos anuales. Sin embargo, en el Registro Público de Derechos de Agua no se reporta ninguna concesión ni permiso de libre alumbramiento para pozos bajo ese nombre, Crescenciano Duarte Tarín, tampoco en el municipio de Valleza. Solo hay una constancia de libre alumbramiento otorgada en enero de 2018 justamente a César Horacio Duarte Jaques, hoy retenido. Solo para que recuerden, la figura de libre alumbramiento pues justamente no es una concesión como tal, un título de concesión de agua, sino una posibilidad de perforar pozos sin control. Eso, por cierto, sí se va a regular en esta nueva ley de aguas. También Duarte dijo en esta rueda de prensa que la presa la construyó su bisabuelo. Dijo en ese entonces, lo que se ve de concreto encima se le hizo un mantenimiento. Aquí hay personas que saben que por más de 115 años esa presa existe y esa presa la hizo mi bisabuelo. En ese entonces, cuando dimos a conocer esta rueda de prensa, enfatizamos pues que le estaba pasando la bolita tanto a su bisabuelo como a su padre,
sin presentar como tal pruebas, solo dando su rueda de prensa y acobijado de este abogado, que insisto, era el jefe jurídico de Conagua en Chihuahua. A partir de de estas personas cercanas dentro de la Conagua, también incluyendo pues a un delegado en Chihuahua, que es menonita, uno de los sectores poblacionales que está sobreexplotando acuíferos allá en Chihuahua. También tiene prestanombres César Duarte. El principal accionista de la empresa agroindustria BVM, Sergio Aguilar Weber, es pues justo prestanombres de César Duarte, y él obtuvo en un solo día, el 20 de agosto de 2013, cuando César Duarte era gobernador y Peña Nieto era presidente, 125 constancias de libre alumbramiento para uso agrícola del ya sobreexplotado acuífero Llano de Gigantes. Vamos a recordar brevemente pues justo la hidromafia dentro de Chihuahua, particularmente del prestanombres de Eloy retenido por pues justamente operaciones de procedencia ilícita. Entre juicios y extrabajadores de Conagua, empresas y menonitas han logrado producir nuez y manzanas en acuíferos sobreexplotados de Chihuahua, incluyendo a un prestanombres del exgobernador priista César Duarte, a quien le destruyeron una presa ilegal en un rancho. Esta hidromafia también ha dejado que productores menonitas y de la productora agroindustrial de manzanas La Norteñita sobreexploten acuíferos por años. El REPDA de la Conagua muestra que la empresa Agroindustrias BVM recibió en un solo día, el 20 de agosto de 2013, 125 constancias de libre alumbramiento para uso agrícola del ya sobreexplotado acuífero Llano de Gigantes, en el municipio de Saucillo, donde se producen árboles de nogales para nueces. El principal accionista de esta empresa agroindustrial es Sergio Aguilar Weber, un empresario y expresidente seccional del PRI, señalado de ser un prestanombres del exgobernador César Duarte, quien estuvo encarcelado por enriquecimiento ilícito, y quien dio estas 125 constancias a Agroindustrias BVM fue el exdelegado de Conagua de Chihuahua, Alex Levarón González, exdiputado priista y productor de nuez, originario de la colonia mormona Levarón, en el municipio de Galeana. El senador por Chihuahua, Juan Carlos Loera, que entregó un informe a Conagua sobre estas irregularidades, dijo: "Es clara la existencia de una red política que involucra a los exdelegados de Conagua y de Semarnat en la entidad, encabezada por Duarte durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la situación continúa con la actual gobernadora María Eugenia Campos". En cuanto a los productores menonitas, el productor de El Barzón, Martín Solís, expuso que aunque el acuífero Laguna Santa María está sobreexplotado, se tiene el registro de más de 800 constancias de libre alumbramiento. La gran mayoría pertenecen a productores menonitas, como muestra la REPDA. Además, la principal productora de manzanas en Chihuahua, Agropecuaria La Norteñita, posee decenas de constancias de libre alumbramiento y otras decenas de títulos de concesión en el sobreexplotado acuífero Laguna Santa María. A pesar de que es una zona de veda, mediante un juicio contra Conagua, esta gran productora de manzanas obtuvo concesiones de agua en octubre de 2019. Información que hay que recordar, como también César Duarte se ha beneficiado de la explotación del agua. Y nada más hago aquí esta precisión. Yo dije César Duarte y sus concesiones, pero no, incluso el exgobernador Javier Corral decía en esta entrevista, tiene constancias de libre alumbramiento, que ya nos explicabas tú, Dul, por cómo las utiliza. Y sí, es pues perforar pozos sin control, una figura que va a ser regulada en esta reforma a la ley de aguas aprobada la semana pasada. Rafael Rodríguez era quien la semana pasada nos preguntaba, o se preguntaba en general, con qué casos iba a empezar la fiscal Ernestina Godoy. Bueno, pues ahí está ya la respuesta. El día de hoy dice: buenas noches, Monse y Dulce, la Fiscalía General de la República hizo su sorteo también, y César Duarte aparece en el partido inaugural, haciendo alusión al sorteo de la semana pasada para el Mundial. Esos encuentros sí me interesan, ojalá no sea nefasto o habrá que gritar. Bueno, ya aquí ya no puedo decir más groserías porque ya dije una y ya estoy en la cuerda. Estás en la cuerda, sí, es cierto. Hablemos de otro, como diría Rafael, exgobernador. Les estoy hablando del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Bien recordabas, hace unos minutos antes de entrar al aire, quiso ser
presidente de la República, pero nunca se presentó físicamente a las conferencias de prensa, era una especie de holograma fantasmal desde videollamadas. Él fue nombrado por la dirigencia del PAN como su representante en América del Norte, a la par de que Morena lo denunció por presunto huachicol fiscal. Recuerden que en Tamaulipas pues es justamente el epicentro de las investigaciones de este huachicol fiscal, robo de hidrocarburos y venta contrabando a los Estados Unidos sin pago de impuestos de por medio. Este tema de que Francisco García Cabeza de Vaca está involucrado en huachicol fiscal, pues no es el primer delito que se le señala. También cae sobre sus hombros delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Sin embargo, para el dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, nada está comprobado, sobre todo si no existe una sentencia en donde se diga que alguien ya no es defendible, pues plantea en una rueda de prensa el día de hoy Jorge Romero, se va a seguir defendiendo a quien llama querido Francisco. Dos historiales respecto al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que quería ser presidente. Estaba recordando declaraciones de Delia Quiroa. Delia Quiroa es una de las tantas personas en México víctima de que un familiar fue desaparecido y que fundó a su vez un colectivo para no solo ya buscar a su familiar, sino a todos los desaparecidos en esa entidad. En el caso del colectivo de Delia Quiroa se llama 10 de marzo, la fecha en que desapareció su hermano. En medio de esto, pues ella se postuló para jueza en la elección judicial, ganó, y a partir de ahí la entrevistaron en Largo Aliento de Sabina Berman. Y en esta entrevista ella cuenta que cuando estaba buscando a su hermano entre MPs, dentro del MP le dijeron: estas personas que se llevaron a su hermano son gente protegida por el gobernador, que en ese tiempo era Cabeza de Vaca. Pero no solo se le vincula con presuntos nexos con el narcotráfico en una entidad pues, donde está el cártel del Golfo. También en relación a las denuncias que se presentaron hoy por parte de legisladores, incluyendo el presidente del Congreso de Tamaulipas, desde el mes pasado, en noviembre, el Congreso de Tamaulipas había aprobado solicitar a la Fiscalía General de la República, ahí todavía estaba Alejandro Gertz, que investigara al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y demás involucrados por su presunta responsabilidad en al menos 5 delitos a nivel federal. Este punto de acuerdo aprobado por el Congreso y que fue presentado por el diputado local Humberto Prieto está exhortando a la Fiscalía a investigar posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el mismo por el que se le señala a César Duarte, por cierto. También uso indebido de facultades, también encubrimiento de delitos fiscales, también contrabando de hidrocarburos, también extorsión. Ahí está pues la joya de delitos por los cuales desde Tamaulipas estaban pidiendo a la Fiscalía General de la República se investigue a este exgobernador. Me llama la atención extorsión y el tema del huachicol fiscal. Este acuerdo exhorta a indagar la creación de, Cabeza de Vaca en 2020 creó una especie de SAT, pero a nivel Tamaulipas, Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas. Aquí, de acuerdo con lo señalado y denunciado, habría duplicado funciones de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración, además de invadir facultades federales exclusivas en materia de comercio exterior. Esto derivó en operativos ilegales, incluyendo revisiones de transporte de hidrocarburos y mercancías que se hicieron sin sustento legal y generaron presuntas irregularidades que afectaron a empresas y ciudadanos. Todo esto el Congreso de Tamaulipas lo aprobó en un acuerdo que eran, digamos, los indicios que le presentaban a la Fiscalía General de la República para que indagara esta joya de delitos. Eso por el lado de la denuncia. El día de hoy también se supo que estos diputados, incluyendo Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso de Tamaulipas, visitaron a el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Bueno, pues justamente el Pleno de la Suprema Corte tiene la facultad de atracción de amparos. Atrajo el de 54-2024 a fin de determinar si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas por presuntos delitos de delincuencia organizada y también lavado de dinero. En medio de esto, de la denuncia por estos 5 delitos federales
y la posibilidad de que la Suprema Corte pues determine que sí es válido ordenar la aprehensión de este exgobernador, es que Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional, pues le da un cargo a nivel internacional que a esta persona, que por cierto no está en México, sigue en los Estados Unidos. Sí, Dul sigue en Estados Unidos y está ahí pues desde hace un montón. Recuerden que cuando estaba compitiendo para ser el candidato del PAN, PRI, PRD, pues ya decía sus presentaciones, sus conferencias las hacía todas de manera virtual, y fue su hermano el que acudió a presentar el registro en las distintas fases en este proceso que hicieron para elegir a Xóchitl Gálvez. Pues él estaba ahí de manera virtual. Y además del nombramiento que hace la dirigencia del PAN, me llama la atención lo que dice hoy Jorge Romero cuando le cuestionan por qué, si darle este cargo al exgobernador es protegerlo, y él dice: no es la intención generar ninguna protección exprofeso con nuestro querido Francisco, pero si se quiere leer que este nombramiento es una protección porque creemos en Francisco y lo defendemos desde su partido, para dejarlo clarito, el PAN defiende a los panistas. Faltaba más, sobre todo si no existe una sentencia en donde se diga que alguien ya no es defendible. Bueno, ahí está el PAN, defiende a los panistas. Y pues sí, pero ¿cómo va a haber una sentencia si en la Fiscalía General de la República estaba congelado todo esto que le estaban pidiendo en noviembre? Pero ahora pues ya está la fiscal Ernestina Godoy. A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Nada más que sean las detenciones, que avancen y se tengan estas sentencias. Dul, pues antes de pasar al con todo, les queremos compartir un video que elaboró la unidad de datos de Sin Embargo sobre otro gobernador, pero este es el gobernador de Puebla, porque en 10 meses que lleva al frente de la entidad, ha realizado más de 100 viajes, pero para empezar no transparenta cuánto han costado, y lo que ha llamado la atención es que también medios locales reportaron en los últimos meses que utiliza el helicóptero que fue adquirido durante el gobierno panista de Rafael Moreno Valle, pero estas bitácoras y los costos del uso de este helicóptero pues se mantienen ocultos. Vamos a ver y escuchar el siguiente video de la unidad de datos con información de Alejandra Padilla. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha hecho más de 100 viajes desde que tomó posesión de su cargo, la mayoría a la Ciudad de México. Pero, ¿cuánto han costado estos viajes? La oficina del gobernador asegura que no es posible identificar los gastos, ya que no existe una partida específica para cubrirlos. Pero al mismo tiempo, admite que los viajes sí se pagan, solo que del presupuesto propio de la dependencia. Esa fue la respuesta a una solicitud de información hecha por la unidad de datos de Sin Embargo. Y aunque el gobierno de Puebla no entregó el costo de cada viaje, sí entregó una relación. Por eso, ahora sabemos que de estos 101 viajes reportados, 85 fueron a la Ciudad de México, principalmente para asistir a reuniones con funcionarios federales. Otros 5 viajes fueron a Tlaxcala, mientras que Hidalgo, Baja California y Guerrero recibieron 2 visitas cada uno. Armenta también viajó una vez a Querétaro, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. Además, el gobernador poblano asistió a 16 eventos presidenciales, como el informe de los 100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación y el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la Plataforma Nacional de Transparencia, el gobierno de Puebla reporta 401,000 pesos en gastos de comisiones oficiales de otros 19 funcionarios, pero del gobernador no hay nada. De esta manera, aunque el gobierno reporta que Armenta hizo 101 viajes, también dice que no puede entregar facturas ni ningún otro comprobante relacionado con ellos. Y la relación del gobernador de Puebla con la transparencia relacionada con sus viajes es bastante tensa. El pasado 9 de octubre, el mandatario fue fotografiado descendiendo de un avión privado en Estados Unidos.
El gobierno aclaró que se trataba de un viaje personal y que no fueron utilizados recursos públicos, pero 2 días antes de que esa fotografía se hiciera viral, funcionarios estatales habían dicho que el mandatario estaba en Phoenix, Arizona, atendiendo asuntos de desarrollo tecnológico. Ese viaje a Estados Unidos no está en la relación que le entregó el gobierno de Puebla a este medio. El único reportado el 9 de octubre es a la Ciudad de México para asistir a la rueda de prensa, infraestructura y presentación de Tech Capital Summit 2025 en Puebla. Y aunque el gobierno de Puebla afirma que no puede identificar estos gastos, registros públicos sugieren que el gobernador Alejandro Armenta podría estar desplazándose en un helicóptero que fue adquirido por la administración estatal durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Solamente en agosto de 2025, esa aeronave realizó 72 vuelos, la mayoría a la Ciudad de México, pero también a otros estados como Guerrero. Esto fue documentado por diversos medios a través de información pública. Pero después de esas publicaciones, la administración estatal ocultó el rastreo público de los helicópteros. Por esa razón, desde septiembre de este año ya no es posible conocer las rutas, despegues ni aterrizajes de ese helicóptero. De esta manera está documentado que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, viaja. También que utiliza un helicóptero del gobierno del estado que él encabeza. Pero la información que no tenemos es cuánto cuestan estos viajes, qué recursos públicos son utilizados y por qué el gobierno de Puebla decidió ocultar las bitácoras de sus aeronaves. Este 6 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una movilización a la que llamó Morena y ella para celebrar los 7 años de gobierno de Morena al frente de México. Lo que destacó de este discurso de la presidenta es el llamado a las y los políticos de su partido a gobernar con ética, sin lujos y privilegios. Les vamos a dar los detalles de lo que opinan militantes de este partido en el siguiente Con Todo. Bueno, este 6 de diciembre se realizó la concentración a la que convocó Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum, para celebrar estos 7 años de gobierno del partido. Ya lo saben, aquí sin embargo hubo una cobertura especial. Luli y yo estuvimos en el Zócalo, también nuestra compañera Romina Gándara. Y además de militantes, de simpatizantes que acudieron con sus pancartas, con sus banderas para celebrar, como lo mencionaron en distintas entrevistas. También lo que vimos en esta concentración fueron cientos de personas movilizadas por grupos como la CATEM, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que encabeza pues, otro impresentable de Morena, Pedro Aces. ¿Sí estuvieron? Sí, incluso él compartió en sus redes, en su Es que ahora en las cuenta fotos aéreas ya no se vio como tal el Zeppelin de CATEM, pero... Ahora ya no sé si no lo llevó, pero pues ya sabes, lo puso ahí en sus redes. Y unos videos que compartió Romina Gándara sí se ven las banderitas. Y él pues está reconociendo que muy contentos de ser ahí, acto de presencia. Claro que en le la va a CATEM. decir que hizo operación política para apoyarla. Sí, estaban pues integrantes de la CATEM, de Pedro Aces y también de Adrián Rubalcaba, personas cercanas a Adrián. Sí, Adrián Rubalcaba, él el director general del Metro de la Ciudad de México, exalcalde de Coajimalpa, y a quien aquí les hemos informado se señala por estar directamente detrás de esta operación Dragón, como se le llamó, para conseguir votos en la alcaldía Benito Juárez en el pasado proceso electoral. Sí, los dragones naranjas. Ajá, esta operación Dragón. Bueno, pues Adrián Rubalcaba
compartió hasta en su cuenta de X una foto también donde él pues se pone enfrente de todas estas personas con su gorrita naranja, y a ver si ahorita se las podemos compartir para si no la han visto por ahí en la cuenta de Adrián Rubalcaba, pues para justamente ejemplificar los distintos grupos que acudieron a esta movilización. Nosotros conversamos con morenistas, les decía, con simpatizantes que van pues muy agradecidas por lo que han visto a lo largo de estos 7 años de gobierno de Morena, pero además de los agradecimientos, también hay llamados, Dula, a fijarse en los aliados. Por ejemplo, ese es el tuit de Adrián Rubalcaba: no nos llames equipo, somos familia. Familia Dragón. Ahí está, mira, el frente de su equipo Dragón. La vez del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí se alcanzaban a ver en las fotos precisamente banderas con un dragón negro, y pues ahora quiso, digamos, cacarearlo más. Insisto, para pues que la presidenta Claudia Sheinbaum sepa, al menos indirectamente, con quiénes cuenta en cuanto a operaciones políticas. Porque veía, no sé si viste la portada del diario Reforma, no sé de dónde obtuvo la información, pero dividió a la plancha del Zócalo por sectores de lo que ellos llamaron acarreados. Uno de ellos pues era justamente los del Dragón, del otro lado los del CENTE, CONESE, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, a quienes más se les vio con este launch pues que se ha dicho de acarreo y bla, bla, bla. Pero lo que yo destacaría es que si bien en la plancha se concentraron pues justamente los que no marcharon, los que llegaron directo al Zócalo, en las calles aledañas, que son los que ya no alcanzaron a entrar al Zócalo, eran, digamos, los que pues venían por su propio interés, pues. Sí, Dul, sí, es lo que sí pudimos ver, estas personas que venían en grupos, pues sí, de 5 o 6 personas, pero de verdad, pues como con una, pues muy genuina su intención por participar. Por ejemplo, está el caso de Cristina. Ella viajó a la movilización desde el Estado de México con otras 4 de sus amigas, todas adultas de la tercera edad, y ella lo que me decía es: yo no milito en Morena, nosotras no militamos, pero pues seguimos el trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador desde que era jefe de gobierno, desde todo lo del desafuero. Entonces pues estamos muy, muy convencidas, ¿no? de lo que propone Morena, de los gobiernos de Morena. Y lo que sí también reconoce es que hay pues políticos que como que no están a la altura, pero ahorita están confiando porque la imagen que transmite la presidenta y las políticas pues que ha impulsado les hace tener confianza en el partido. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo Cristina este sábado. Bueno, somos adultos mayores, venimos del municipio de Coyotepec, Estado de México. Ella es Rocío, Cristina, María Santa, María Jesús. Ajá. ¿Qué nos pareció? Bueno, es lo que esperaba. Cuando se hizo el comunicado de que nos invitaban a esta marcha, fui de manera inmediata, dije, yo quiero participar. Quiero hacer acto de presencia, mostrarle a todos aquellos opositores que de repente golpetean de manera muy cruel. Quiero que vean que no es cierto, no somos acarreados, somos gente con convicción, que deseamos un país mejor, porque somos un país maravilloso, con recursos naturales tremendos, minerales tremendos, y bueno, que desgraciadamente todos los presidentes anteriores se han valido de ello y han saqueado tremendamente. Admiramos mucho a la presidenta, que es una mujer inteligente, estratega, que ha sabido llevar al país pues a un reconocimiento internacional. Afortunadamente, con todas las redes sociales y todo lo que se da a conocer, se da uno cuenta de que hay políticos que la verdad dejan demasiado que desear. Sin embargo, siento que también esto es gradual. El trabajo que tiene la doctora recae demasiado el peso.
ese es el testimonio de Cristina. Ella no es militante de Morena, pero también estaban pues personas que sí militan con su playera de Morena, con sus cartulinas, como Celeste Cortés. Ella es muy joven, es de Jalisco, y me llamó la atención porque acudió con su familia con un cartel que decía: yo soy generación Z, pero progresista, estoy con la 4T. Entonces le pregunté por qué hace esta distinción. Bueno, ella me comenta: yo vengo de una familia que desde hace muchos años apoya a Morena como movimiento, y yo creo en esto, en el humanismo, en trabajar por los derechos humanos. Y pues mi pregunta fue: ¿qué opinas de estos 7 años? ¿Qué podría mejorarse? ¿Con qué tiene que tener cuidado el partido? Y esto fue lo que nos dijo. Pues yo pienso que es importante tomar en cuenta las bases de Morena, a los militantes, que se nos tome más en cuenta, porque sí es cierto que llegan muchas personas nuevas, no estoy en contra de ello, pero yo pienso que ellos deben de llegar a trabajar primero y darnos la oportunidad a nosotros de pues mostrarles ese camino que ya llevamos recorrido. Bueno, y en el mismo sentido se pronunció Vladimir Cortés. Él también iba con este grupo, con estos militantes de Morena de Jalisco, también joven, y lo que nos dijo es: pues desde que el presidente López Obrador ganó en 2018, notamos como pues oportunismo de muchas personas. Recordaba pues nada más la foto de este Adrián Rubalcaba, ya ahora sí muy cercano acá Morena. Bueno, y él dice: para cuidar eso, lo que pedimos es que no dejen de escucharnos como bases del partido. Esto fue lo que dijo Vladimir. Los que venimos desde que se fundó Morena, movimiento desde el 2011, y como partido en el 2014, traemos las bases, hemos estado luchando, hemos recorrido casa por casa, sudado la camiseta del movimiento y los ideales de izquierda. Y a partir del 2018, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, Morena se convierte en la fuerza política número 1 y se viene una ola de gente convenenciera al movimiento. Esa gente viene de otras corrientes, otros pensamientos, y esa gente pues puede restar gente a futuro, porque recordemos la leyenda del caballo de Troya, ¿verdad? Cómo se empezaron a infiltrar y bueno, esa es nuestra preocupación, porque últimamente las candidaturas se las están dando a la gente arribista, ¿verdad? Y están desplazando a las bases de Morena. Creo que eso es un error. Bueno, pues justo quería aprovechar, Mon, en toda la marcha no te encontré. No nos vimos, pero yo sí vi a Romina. Al final excelente. Nos encontramos en un café y no nos pusimos de acuerdo. Perfecto. Sí. Pues a lo que voy es que a pesar de que cubrimos las 3 la marcha de concentración, pues cada quien vio situaciones distintas. Yo me quedo con que se sentía un ambiente de festividad contrario al odio y violencia que se vio el 20 y que tuviste más agudo el día 15 de noviembre. Había tambores por ahí, había adelitas en zancos bailando, había banda. Me tocó ver a una mujer vestida de tigre. Se tomó muy en serio que era la marcha del tigre por esta alusión que daba el entonces candidato presidencial López Obrador, que si pues se permitía un fraude electoral, él no iba a sostener al tigre, es decir, pues a todos los simpatizantes que se iban a manifestar. En esta ocasión, 7 años después, estamos hablando de que pues si la oposición incentiva una intervención en las elecciones por parte de Estados Unidos y además también como tal intervencionismo militar, pues tampoco se va a soltar al tigre, un tigre que pues más allá de los que fueron movilizados con operación política, fueron genuinamente a manifestar el apoyo al gobierno de México, particularmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, frente al intento de deslegitimar su gobierno y con ello intervenir como lo ha estado haciendo Trump con otros países latinoamericanos, recientemente Honduras, y lo que estamos viendo contra Colombia. Esa fue mi percepción, Mon. ¿La tuya cuál fue?
Pues la mía, yo sí noté mucha como nostalgia, les decía, de mucho la imagen del expresidente López Obrador. Mucha gente también de la tercera edad que cuando pues preguntabas por qué se movilizaban, decían porque yo sí vi un cambio a partir del gobierno de López Obrador con esta cuestión de las pensiones a adultos mayores. Estoy muy agradecida por eso. Yo me topé con muchas personas que me decían eso, y también, por ejemplo, algo que me llamó la atención, representantes del Frente Nacional por la Vivienda, que ellos me decían, también algo que destacamos es la decisión que toma el Infonavit de ya no cobrar ciertas deudas, ciertos créditos impagables. Entonces decían, todavía falta, todavía no se perdonaron todos estos créditos, pero pues sí es algo que hay que reconocer, y vamos, así como estamos aquí agradeciendo, pues vamos a seguir exigiendo que de plano se condone el pago a quienes no pueden pagarlo, pues no lo han podido pagar en estos años. Entonces fue algo que yo noté, Dul, y pues sí, yo sí vi a varias personas que me dijeron, yo no estoy con Morena, pero soy como muy, muy seguidora desde AMLO y ahora con la presidenta. Sí, yo me encontré a una persona llamada Arturo, que hasta llevó su cartulina con el tema de Trump y de que está acusado de varios señalamientos, y del otro lado la aprobación de la presidenta. Y que decía que lleva pues apoyando a la izquierda mexicana desde hace décadas, particularmente estos últimos 18 años. Ahí está justamente Arturo. Por cierto, también sigue el trabajo de Sin embargo MX y Sin embargo al aire. Y así como hablé con él, también tocas el punto de los adultos mayores, y bien fueron también de todas las edades, incluyendo a la chica que veíamos aquí de Generación Z, por todo este tema. Me llama la atención que los que sí se concentraron desde el Ángel de la Independencia, que era el primer llamado, las primeras invitaciones, que hubo ahí unas confusiones, que al final la mayoría se fue directamente al Zócalo y no marchó. Los que sí fueron del Ángel hacia el Zócalo, me llama la atención el caso de Raúl. Él iba con otra persona, iban hablando por teléfono diciendo, no, pues hay muy pocas personas, no sé qué. Y yo me les acerqué y les dije, es que se están yendo directo al Zócalo. Y entonces ya me quedé platicando con ellos, y pues Raúl iba con bastón y ya agitado, y aún así pues iba gustoso en esta marcha del Tigre. Él particularmente, sin que le preguntara, tocó este tema de que es necesario apoyar al gobierno de México frente al intervencionismo de los Estados Unidos. Esto fue lo que nos dijo mientras portaba un sombrero con la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Usted de dónde viene? De aquí, de la Ciudad de México. Del sur de la ciudad. Sur de la Ciudad de México, San Ángel. ¿Y cómo evalúa estos 7 años? Uy, bastante bien. Yo creo que esta Claudia tiene ¿cómo se llama? Todo el camino libre para trabajar y ya no ser presionada por Estados Unidos. Con este tipo de movimientos se da la claridad para ella, para que pueda disponer mejor de las políticas para México. Sí. Y bueno, una mención especial al, pues lo más surreal que me tocó durante esta cobertura. Luego llegando había esta confusión de si estaban todos concentrados en el Ángel o bien se estaban yendo mejor al Zócalo y por eso no había tanta gente en el Ángel. De repente sale una persona vestida de Miguel Hidalgo y con el estandarte de la Virgen y pues diciendo no, que los jóvenes cambiaron el punto. Primero en el Ángel, luego ya fue en el Monumento al Caballito, que justo ahí es donde se empezó a ver más concentración proveniente del Monumento a la Revolución y demás. Eso me causó mucha gracia, y después el tema de una peregrinación que se coló, o sea, entre ciertos contingentes que iban cada uno independiente hacia el Zócalo y con espacios pues vacíos. Justamente Raúl y su acompañante decían, mira, allá a lo lejos se ve un contingente. Me acerqué
y de repente empecé a ver que traían muchas banderas, imágenes de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues estamos a unos días de que sea el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Entonces me les acerco y les digo, ¿ustedes son marcha o peregrinación? Y me dicen, no, pues ¿qué pasó? Y ya me enseñaron su imagen de la Virgen. Ellos eran peregrinación y hasta me gritaron, no nos vayas a utilizar para tu nota de la marcha, ¿no? Bueno, cosas surrealistas. Y la chica vestida del tigre. Sí, y es que pues lo que decíamos de estos grupos que llevaron a tantísimas personas, específicamente pues de la CATEM, por ejemplo, pues sí ocuparon buen espacio de la plancha del Zócalo, entonces ya muchas personas se quedaron también viendo el mensaje en las pantallas que se instalaron en las calles más pues cercanas al Zócalo. Ahí sí se quedó mucha gente que donde yo escuché ahí parte del mensaje, pues venían de Mazatlán y pues decían, bueno, ya ni modo, aunque nos quedemos aquí, la cosa es venir y mostrar el apoyo y decir que estamos con el gobierno y que no estamos a favor del intervencionismo. O sea, sí, había muchas personas que ya ni siquiera pudieron llegar porque, pues por estos espacios que estaban ocupados. Y también hablando de estos grupos que se juntaron, yo vi un grupo bien grande de jugadoras de Tocho Bandera, y también me llamó la atención porque dije, vienen aquí a manifestarse, no nada más trataban de cruzar así de calle porque estaba muchos turistas que decían, ¿qué onda con esto? Sí, pues sí, parte de las cosas que se ven en el Zócalo que siempre está tan transitado. Dice Laura CH7, por 5 de mayo, que ya es una de las calles que te lleva hacia el Zócalo, vi a un señor adulto mayor también vestido de tigre, porque pues justo era la marcha del tigre, al menos en las primeras convocatorias. Mauricio dice que te vio a ti y a Romina. Dice, me quedé con ganas de ver a Dul. Es que yo no alcancé a llegar al Zócalo, yo me quedé en Palma justo en estas pantallas para ver cómo la gente reaccionaba ante las pantallas. Muy bien. Sí, tú me dijiste, no pases por acá porque no vas a poder. Sí, me estabas dando tips. Sí, pues Dul, mira, ¿qué te parece si vamos a la información que preparamos para el cierre y seguimos acá leyendo algunos comentarios? Al cierre les tenemos la información que da el Servicio Meteorológico Nacional. Está alertando que por el Frente Frío número 19 se esperan lluvias intensas, vientos extremos, oleaje elevado y temperaturas muy bajas en gran parte del país. El último comunicado que difundió la Comisión Nacional del Agua a las 7 de la tarde, en él se detalla que se pronostican lluvias fuertes a intensas en 13 estados durante esta noche y la madrugada del martes. Lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También en Tlaxcala, Estado de México, Jalisco y Michoacán. Chubascos en San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, en la Ciudad de México, en Morelos, Colima, Guerrero. Y lluvias aisladas en Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas. Sobre las temperaturas, se pronostican temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Pues eso es el pronóstico que hace el Servicio Meteorológico Nacional, DUL, pues bajas temperaturas y lluvias en gran parte del país para que tomen sus precauciones. Pues sí, en pleno ya Guadalupe Reyes empiezan estas bajas temperaturas y frentes fríos. Lo de siempre, tomen mucha agua y cítricos para que fortalezcan su sistema inmune. Si tienen oportunidad, vacúnense. Sí, también, Dul. Y antes de irnos, le agradezco a Yasmín Robles que nos dice, hoy salí temprano de trabajar y les puedo escribir. Les mando abrazo y sigan teniendo más auditorios. Eso es lo que nos escribió Yasmín hace unos minutos. Muchas gracias, Yasmín. También Renacido, él dice que ya comenzó el Guadalupe
Candelaria, bueno, ya lo Candelaria, inició, se adelantó. sí, no, lo adelanta un mes, no solo Reyes, hasta Candelaria. Rápidamente a Thor y a Tiguerón dicen que no los estamos pelando y que entonces los saludo directamente a Thor y a Tiguerón para que no se sientan en este frío lunes 8 de diciembre. Sí, también a Carmen Flores que nos dice que qué interesante noticiero. Saludos. Gracias, Carmen. Narciso Sánchez también nos escribió temprano. Gracias Narciso. Rafael Rodríguez. Y a quienes están acá también. Y pues Monja Sor Juana también, para no perderla. Bueno. Y nos manda corazones. Ah, no, ya no me salió. Creo que ya la bloquearon otra vez. Bueno, está bien. Y yo también a Tiguerón, porque dice que como nadie... Sí, es cierto. Sí, ya vi el mensaje, que no lo habíamos saludado. Bueno, pues es todo por hoy, amigos. Sí, nos vemos mañana aquí en Dos con Todo. Gracias. شعور لا يوصف طاير من الفرح انه رغم كل اللي صار احنا بدنا نبدا حياه جديده الحمد لله وبدنا نفرح وان شاء الله تكون هذه نهايه الحرب ان شاء الله. اولا لانه احنا مش موجودين كثير كنت حابه يكونوا موجودين. صعب انه يفوت في فرح بعد حزن وملناش فتره كبيره صراحه بس الواحد بيقول ربنا بيعوض ربنا بيفرج الحمد لله رب يعني عوضي في الدنيا كان خطيبي والحمد لله يعني ان شاء الله حياتنا الجايه تكون منيحه وحلوه وهيك.